Listo, chicas. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver qué pasó con los judíos en Babilonia. Babilonia en esa época era como decir hoy Nueva York. Y los judíos, hola Tania, La Tania. y los judíos pues una población, digamos, no tan modernizada. Ellos vivían de la agricultura, pues tenían su templo, ¿sí? Pero obviamente en Babilonia, imagínense los jardines colgantes, los palacios, entonces para estos judíos entrar allá fue como ver ese esplendor y como... Entonces por eso Dios les dice, van a ir y van a volver, pero Pero como... vivían como esclavos. No. A diferencia de los asirios que o sea, digamos, se llevaban a las familias y las dispersaban para que por ninguna razón se volvieran a unir y hicieran revueltas. La filosofía de los babilonios era como vive y deja vivir. Entonces te vamos a traer acá. Los asirios, por ejemplo, también ellos repoblaban la tierra con otros pueblos. Entonces ya como que pierden su identidad porque no se sabe quiénes son los que están ahí y se mezclan. En cambio, en el cautiverio de Judá, sí los dejan vivir ahí algunos y les ponen como un gobernador ahí encima, que fue lo que nos comentó Camila hace 8 días. Y obviamente, pues la condición era que ellos no se rebelaran, pero pues Pero pues no les funciona la estrategia. ellos siempre se querían rebelar, hasta se unieron con Egipto y todo eso. Entonces, ellos no fueron como esclavos, ellos fueron como cautivos, pero tenían todo el derecho de establecerse y de hacer sus negocios, sembrar. Esa franja de Mesopotamia era una tierra muy fértil y en eso los judíos eran unos duros, porque ellos tenían sus cultivos como decir hoy kosher y todo así muy... Dios les había dado La unas... clave del éxito. Exactamente, Dios les había dado unos parámetros desde el comienzo de los cultivos, digamos, hoy en día sería como todo orgánico, porque si yo planto tomates, yo me voy a comer esos tomates. Entonces voy a hacer lo mejor para mí. En cambio, hoy en día la industria, yo planto tomates, pero yo no me como eso porque está lleno de veneno y los compro en otro lado o hago otro cultivo aparte. Y es lo que ha perdurado hasta el día de hoy, que son como los kibbutz, donde ellos se establecen, si hacen un pedacito de tierra y ahí empiezan a sembrar, pero todo con la mejor calidad, de la mejor manera. Y tanto así que hay una marca que se llama Kosher, que es una certificación que le dan los judíos a diferentes marcas. Si todo el proceso de ese alimento, desde que se sembró hasta que llegó a la mesa, Ajá. fue con los más altos estándares de calidad. De hecho, la gente que está como en toda la materia ambiental y que no es vegetariana o vegana, sus productos los compra kosher. Porque es garantía de que los animales no han sido torturados, de que los animales no han sido reproducidos a la fuerza, que los no tienen químicos, nada, o sea, es súper natural. Sí, y mira que hablando de eso también, yo la vez pasada vi un documental acerca, porque haciendo la comparación eran los productos halal, que eran los musulmanes. Y los productos halal es muy parecidos a los kosher porque ellos tienen que sacrificar los corderos, una persona, pues no sé, un musulmán, a la tierra Especialista. prometida. Es como un paralelo. Y había, por ejemplo, cuando fueran de vacaciones, entonces hay hoteles donde es exclusivo, donde hay la separación de las mujeres de los hombres y podían respetar esa cultura y era un tema de productos halal y eso a nivel económico para ellos es muy bueno. Sí, es algo parecido. Sí, sí, sí. De hecho, acá yo sé que Alpina ha recibido en algunos productos esa certificación. Y obviamente pues son más costosos, pero también son Claro. más saludables, porque Sí, claro. no se está comiendo uno todo lo que... Bueno, entonces estamos hablando de las condiciones de ese cautiverio fueron muy diferentes porque les dejaron como hacer su vida. Tuvo sus pros y sus contras, porque fíjense que en el primer cautiverio Nabucodonosor se llevó a los nobles, supongamos en un paralelo que Evo Morales invadiera toda Latinoamérica y se empezara a llevar a su tierra y se llevara de Colombia a los gobernantes, a los científicos, a los profesores universitarios, a toda esa élite como intelectual, porque él quiere tener en su tierra lo mejor. Y los judíos, entonces, los primeros que se fueron, como eran como la crema innata
de allá. Cuando llegaron los siguientes judíos en los siguientes cautiverios, ellos encontraron ahí, ¿qué? Encontraron su comida kosher, encontraron sus escuelas ya listas para que vinieran los niños a que ellos siguieran aprendiendo sus tradiciones y su parte intelectual. Entonces, como que en cierta forma fue una bendición que se llevara primero a los más sabios, porque si hubieran llevado a todos los esclavos, los siervos, pues ellos no habrían podido como ellos instauraron en Babilonia como una colonia judía bastante fuerte, y tanto que ustedes saben que Daniel llegó a ocupar un cargo en el gobierno, y cuando él llegó, pues le dijeron, bueno, tráiganme, Daniel empieza diciendo, tráiganme a los jóvenes más sabios, a los de mejor físico, y aliméntenlos de una manera especial, y no sé qué. ¿Por qué? Porque Babilonia quería absorber toda esa buena cultura y educación de la gente que se estaba trayendo. Listo, entonces ahí están las 3 deportaciones. En la primera, que fue en el 605, es cuando Daniel es llevado cautivo. En la segunda, que fue en el 597, ahí ya se llevaron 10.000 personas, imagínense. Y ahí se fue el rey Joaquín y se fue Ezequiel. Ezequiel fue llevado cuando tenía 25 años. Y cuando cumplió los 30, o sea, los 5 años que él estaba fue criado para ser sacerdote, pero pues no había templo, no había. Entonces Dios lo llamó como profeta. Y de esos 10.000, eran 7.000 guerreros y 1.000 artesanos y herreros. Entonces, ¿por qué se llevan a los guerreros? ¿Por qué creen que se llevan a los guerreros? Porque un imperio siempre tiene enemigos. Para evitar levantamientos. Exactamente, si dejan a los guerreros, ellos se van a armar y van a rebelarse con la Mari. Entonces, esa es la segunda deportación, y en la tercera es en el 586, cuando ya vienen y destruyen el muro y el templo, que eso también les tomó a los babilonios 3 años de sitio, ¿no? No fue como que venga, permiso que va a entrar y chao, no. Entonces, en estas 2 primeras, los babilonios dejaban a sus gobernantes, y en esta última ya se los llevaron y derrumbaron todo. Entonces, ¿qué pasó con esos judíos allá en Babilonia? Entonces, acá tenemos un paralelo. En el cautiverio, dice Segunda de Crónicas 36 del 19 al 21, quemaron la casa de Dios y todos sus palacios. O sea, haciendo el paralelo, es como que hubiera venido acá alguien y queme la casa de Nariño, la plaza de Bolívar, las murallas de Cartagena. Imagínense las ruinas, ¿no? Los que escaparon de la espada llevaron cautivos a Babilonia, o sea, los que no murieron, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, ellos llevaban 490 años sin respetar esa ley de vamos a dejar la tierra reposar cada 7 años. Y eso también era una cosa milagrosa, porque en ese año 7º, sin que ellos sembraran, la tierra producía. Y era también para dejarles provisión a todos los pobres, porque ahí podían entrar todos y cosechar y tomar su alimento. Entonces, ese es uno de los versículos del cautiverio, Segunda de Crónicas 36. Y está también como el requisito que Dios les dice sobre su libertad. Así ha dicho Jehová a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. ¿Sí? O sea, Dios sabía que en algún momento ellos iban a regresar a su tierra. Entonces, si se mezclaban pues con otras razas, iba a ser muy difícil que ellos como pueblo conservaran su identidad. Pero como esa fue la recomendación de Dios. Y como les decía antes, o sea, la filosofía de Babilonia fue viva y deje vivir. Y al mismo tiempo ellos se aprovechaban pues de todos sus conocimientos y de todo eso. Pero entonces el pueblo judío en Babilonia se hizo bastante fuerte, porque ellos establecieron sus propias instituciones allá. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver cuáles fueron esos efectos del cautiverio, porque los judíos se fueron yendo unos, pero por toda la influencia que recibieron allá, los que regresaron, o en sí toda la cultura tuvo una fuertísima influencia. Vamos a ver en qué consistió
esa influencia babilónica en el pueblo judío que hasta hoy sigue persistiendo. O sea, podemos ver sus efectos. Listo, entonces en primer lugar vamos a ver el efecto en los sacerdotes y los levitas. Entonces sí, bueno, se vienen todos los sacerdotes y levitas y ahora ¿qué van a hacer en Babilonia? O sea, no hay templo, no hay sacrificios, como que ¿a qué nos dedicamos ahora? Uno de los ejemplos fue Ezequiel, como vimos antes, que era de la familia sacerdotal. Y Dios le llamó a los 30 años a ser profeta. O sea, la misión de Ezequiel era, aún en el cautiverio, que los judíos pudieran seguir recibiendo la palabra de Dios. Aún allá, él les seguía hablando, ¿sí? Y como vimos hace 8 días, pues las que estuvieron, que hicimos nuestros grupitos, ¿qué herramientas usó Dios para sacarnos a nosotros del cautiverio? Muchas veces Dios usó personas, Dios usa personas para decirnos, oiga, Rocío, mire, por acá no es, esto es el evangelio, o esto es lo que tienes que vivir. Entonces esa fue la misión de Ezequiel, seguir dándole palabra de Dios al pueblo, porque obviamente ellos llegaron a una tierra muy bonita y muy todo lo que sea, pero también muy idólatra. Entonces Ezequiel está diciendo, aunque estén en medio de este entorno, no se olviden de Dios, porque algún día van a volver. Pero pues muchos se olvidaron. Y el versículo clave está en Ezequiel 2, 4 y 5, que dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, ahí vemos la fidelidad de Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de que estaban en cautiverio, Dios siempre nos va a poner a alguien al lado. O sea, su palabra no deja de machacarnos ahí y Dios quiere como otra vez volvernos al camino. Entonces, Dios le estaba advirtiendo a Ezequiel que obviamente no iba a ser fácil, porque imagínense ya, digamos, un mexicano que llega a Nueva York y todo, tiene toda la prosperidad y el sueño americano y no sé qué, y le dicen, no, pero acuérdese del Dios, pues como que ¿cuál Dios? Si a ellos allá les fue muy bien económicamente. Entonces, bueno, esos fueron los sacerdotes. Y los escribas empezaron a hacer copias de la palabra de Dios, que era la Torá. Y aquí quiero pues que nos detengamos un poquito en todos estos documentos. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. O sea que todas nosotras tenemos una en nuestra Biblia. Y fue la palabra de Dios hablada directamente a Moisés. Todos los 10 mandamientos, todo lo que está en Levítico, en Números, en Deuteronomio, todo eso, Dios se lo dictó a Moisés, y la responsabilidad de Moisés fue escribirla y también enseñársela al pueblo, ¿sí? Como estamos viendo en Éxodo, todas las leyes, que si alguien te roba, que si alguien mata a otro, qué vamos a hacer en esos casos, no sé qué. Entonces la responsabilidad de Moisés fue escribir esa Torá, pero obviamente los escribas tenían la responsabilidad de hacer copias, porque si había una sola, entonces es como si hubiera una sola Biblia en Pontevedra, en toda la iglesia. Entonces como, ay, esta semana pidámosle a los parras si nos prestan la Biblia para hacer el devocional, o cómo vamos a hacer con una sola copia. Como ellos se fueron multiplicando, entonces ellos tenían que hacer copias, y ese proceso era súper estricto. Ellos tenían que copiar letra por letra en los rollos, mirar que esos rollos al doblarlos las letras no se borrara la tinta o se tergiversara, y después de que un escriba la escribía toda, venía otra persona a releerla y a compararla, pues para poder preservar el texto de generación en generación. Entonces ese trabajo fue bastante importante en esa época, los escribas, y obviamente en Babilonia ellos se iban a seguir multiplicando. Entonces mientras más copias de la Torah hubiera, que era la ley, pues para ellos mejor. Y los rabinos fue otro grupo que surgió ahí, que ellos analizaban y proponían interpretaciones de la Torá, ¿sí? Entonces, como hacemos acá en la iglesia, o sea, todos leemos Éxodo, no sé qué, pero ¿qué será lo que quiere decir esto? ¿Pero qué será? Entonces, Joaquín explica al pastor, bueno, aquí esto se relaciona con este otro texto bíblico, no sé qué. Entonces el pueblo como que leía, pero necesitaban a esos rabinos que les interpretara el texto de la Torá, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a esos 3 personajes.
Y bueno, ahí está, no, Jeremías lamentándose de toda la destrucción, que fue por la idolatría, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos cómo este grupo de personas religiosas o en el sacerdocio empezaron a hacer esos trabajos y ellos se establecieron en Babilonia, empezaron a establecer las sinagogas, porque pues ya no estaba el templo donde ellos podían ir cada año, no sé qué, entonces dijeron, bueno, hagamos una reunión acá en Pontevedra, otra en Molinos, otra aquí, no sé qué, para que la gente, porque igual ellos no estaban todos en una misma ciudad, estaban súper dispersados. Entonces ahí nacieron las sinagogas como una necesidad de ese lugar donde se iban a reunir como asamblea, donde vamos a aprender a escuchar la Torá y la interpretación de los rabinos sobre esa Torá. Y entonces ellos agarraron todo el texto de la Torá y lo dividieron en 52 semanas, que eran las 52 semanas del año. Hola, Anita. Y entonces pusieron, digámoslo así, como ley, cuál porción vamos a leer esta semana. Y eso, pues a mí me recuerda mucho a la Iglesia Católica, porque ellos, cada semana se lee la liturgia que viene allá escrita, el Papa le dice a la Iglesia cuál es la liturgia que tienen que leer cada domingo. Entonces como que esas cosas vienen de ahí. Entonces dividieron la Torá en 52 semanas y ellos tenían que cada semana leer esa porción que se llama la Parashá semanal, que eso hasta el día de hoy ellos lo practican, que es como el texto de la reunión que tienen que leer. Y otra cosa que ellos establecieron, bueno, aquí en el tema de la Torá, como dijimos antes, fue el texto directamente que Dios le mostró a Moisés y que él tenía que enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas palabras que yo te mando hoy, etcétera. Pero como vimos antes, muchas veces la gente no tenía como discernimiento, decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que atar o no atar en el día de reposo? ¿Cómo así qué quiere decir no llevar carga el día de reposo? Entonces, ¿será que si mi hijo se cae no lo puedo recoger o cómo es la cosa? Entonces ellos ahí en Babilonia empezaron a hacer una recopilación de ensayos donde se sentaban todos los rabinos más pilosos y empezaban, bueno, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? No, yo creo esto, no sé qué. Y Moisés había dejado 13 reglas de interpretación de la Torá. Entonces, con base en esas 13 reglas, ellos tenían que decir, no, eso se refiere a esto. Entonces ya llegamos como a un consenso. Aquí todas nosotras somos las rabinas y las sabias. Entonces, no, eso se refiere a esto. Ah, bueno, listo, entonces lo vamos a escribir. Entonces, de ahí surgió lo que se llama el Talmud babilónico, que es un texto donde en la mitad de la hoja aparece la Torá y en todo el borde aparecen los comentarios de los rabinos como que fueron recopilados y autorizados como un texto. Entonces, para los judíos, inclusive hoy en día, el Talmud para ellos es, mejor dicho, un texto sagrado. Entonces, de ahí surgió el Talmud babilónico, que lo habrán escuchado por ahí. Y el Talmud es la interpretación de los rabinos alrededor de la Torá. Ese es el Talmud babilónico. Después hicieron uno también en Jerusalén y realmente los dos se complementaron. Eso se empezó a hacer ahí en Babilonia, pero cuando ya lo recopilaron todo eso ya fue como en el 1000 y pico después de Cristo. Después de Cristo ya hicieron como un texto en firme y que ese era el que iba a quedar y que no sé qué, y ese se lo pasan ellos de generación en generación. Y otra cosa que ellos implementaron fue los sacrificios por rezos. Ellos dijeron como, allá en Israel, en Judá nos fue re mal porque nosotros nos olvidamos de Dios y empezamos a sacrificar a ídolos y todo eso, y ahora qué vamos a hacer, estamos lejos, pero en cierta forma ellos como que decían, pues embarrada, ¿no? Y lo que nos pasó, busquemos la manera ahora sí de acercarnos a Dios, pero ¿cómo hacemos si no hay templo, si no hay sacrificios, si no hay sacerdotes? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, dentro de todos esos reuniones que hacían los rabinos, alguno de ellos leyó un versículo en Oseas y decía, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea que ellos le interpretaron al pueblo y le dijeron, no podemos hacer acá ofrendas de corderos, ni de tórtolas, ni de nada de eso.
de nuestros labios van a salir esas ofrendas con las que nosotros nos vamos a acercar a Dios. Entonces, a partir de esta interpretación que hicieron los rabinos de este versículo, ellos dijeron, bueno, entonces no podemos hacer sacrificios así de carneros y eso, vamos a hacer unas oraciones especiales y a través de esas oraciones nosotros vamos a ofrecer nuestros sacrificios. Entonces ahí está pues el rabino diciendo, las palabras de una oración podrán ser tan efectivas como los sacrificios que ofrecíamos allá en Jerusalén. Y le pusieron unas normas a esas oraciones. En primer lugar, debían repetirse diariamente como los sustitutos del sacrificio del templo. ¿Sí? Diariamente tenían que hacer esas oraciones y eso ellos lo practican hasta hoy. En segundo lugar, al principio las hacían eran los sacerdotes, como que se reunían en torno al sacerdote y el sacerdote decía, como decir el Padre Nuestro que está no sé qué, entonces el sacerdote y todos estaban ahí con él. Pero ya después cada uno empezó a hacer su propio culto, digámoslo así, personal. Entonces ya no era la religión tan, vamos al templo, allá nos explican, o sea, mi relación con Dios depende de que yo vaya al templo y ofrezca un cordero. No, tú misma de tus propios labios puedes ofrecer un sacrificio con estas oraciones que nosotros redactamos acá. Y toda esa recopilación de esas oraciones se llamó el Sidur, que era la recopilación de los rezos, que poco a poco fue reemplazando el Torá. O sea, ellos ya no iban a la Torá para decir, como voy a hacer mi devocional, sino tengo que rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario y bla, 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 bla. Entonces ya todo eso se desvirtuó, porque ya era una repetición, y ustedes recordarán que Jesús condenó eso en los fariseos. Y les decía, ustedes orando no uséis vanas repeticiones. Pero ellos lo establecieron así y así se quedó. Tanto que ustedes ven en la historia de Daniel, que dice que él oraba 3 veces al día y que cuando él estuvo amenazada su vida, él no dejó de hacer eso porque eso era la forma en que ellos se relacionaban con Dios. Y bueno, desde Babilonia hasta hoy los judíos siguen esa costumbre de hacer sus rezos, pero pues como decimos, son rezos que a veces pueden ser palabras sin sentido. Como cuando sentamos a orar, Señor bendice estos alimentos, amén. Pero realmente estoy consciente de que estoy hablando con el Dios del universo, el Dios de mi salvación, etcétera, etcétera. O mis rezos son como tradiciones de hombres que repito por que la Virgen me proteja, como la gente dice en la calle, o realmente yo hablo con el Señor porque del fruto de mis labios es una relación real con Él. Y como dice en Deuteronomio, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor. Entonces, finalmente todas estas interpretaciones de los rabinos fueron añadiduras, fueron cosas que ellos mismos, bueno, esto quiere decir esto quiere decir esto, y la gente pierde como esa sensibilidad de decir, ¿qué será lo que Dios me quiere decir con este texto a mí? Sino siempre todo el pueblo está buscando, ay, tengo que buscar a esta persona, tengo que buscar, ay, ¿qué será lo que quiere decir esto? Voy a leer un libro, voy a leer esto, voy a leer, y dejamos de lado la pureza de la palabra de Dios y esa frescura de esa relación con la que Dios nos dice, mira Camila, tú estás así, esto es así, y la Biblia dice esto, ¿sí? Y nos volvemos religiosas. Entonces eso le pasó al pueblo. En cuarto lugar, otra cosa que les afectó a ellos fue el calendario. Dice Jeremías 23, 7 y 8, por tanto he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte. O sea, para los judíos ya fue como más significativo el exilio que ellos tuvieron allá y no ese Dios que los sacó a ellos de Egipto, ¿sí? Entonces, en el calendario judío pasa algo muy, muy especial, y es que inicialmente, si ustedes leen en Éxodo y eso, ellos salieron de Egipto en el mes de Nisan, que quiere decir como el primero, o el original, o no sé qué. Y sí tenían nombres, ese calendario, pero se refería, por ejemplo, al primer mes. Entonces la palabra era primer mes, que era Nisan. Ahí está. Nisan quiere decir retoño, o primer brote, o primer mes, y les recuerda a ellos la salida de Egipto. El segundo mes, Iyar, la palabra quiere decir máximo brillo, que era cuando durante el año
la luz solar estaba más brillante, y fue el mes en que ellos recibieron la Torá. Y así sucesivamente todos los meses tienen un nombre, pero de acuerdo como este es el mes de las cosechas, este es el mes de la fertilidad de los cabritos, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos estuvieron en Babilonia, ellos empezaron a conocer esos dioses babilónicos. Y, por ejemplo, el mes cuarto, ahora hoy en día ellos le dicen el mes Tamuz, que es el nombre del dios babilónico de la fertilidad. Entonces, fíjense cómo se fue mezclando la, la, la cultura judía con la cultura babilónica, que era bastante pagana, idólatra y todo eso. Entonces, la práctica de llamar a los meses por nombre y no en forma numérica tiene su origen en Babilonia. O sea, ellos cambiaron esa práctica por una costumbre babilónica. Y Tamuz, históricamente, encontré este dato, Tamuz 17, se llamó el reactor nuclear iraquí que Israel destruyó en 1981. O sea, los iraquíes hicieron un reactor nuclear para destruir Jerusalén y le pusieron Tamuz 17. Y tenía ese nombre porque el 17 de Tamuz es el día en que Jerusalén fue sitiada antes de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces siempre como que históricamente han tratado de darle duro a Israel en sus fechas, y hay otra fecha también, pero no me acuerdo, que es significativa para ellos y por eso ellos eligieron ese día para atacarlos. Entonces, y en quinto punto, pues la astrología, ¿no? Ellos eran súper, creían en la diosa, la luna, el sol, los astros, la reina de los cielos, etcétera. Leían las estrellas, pronosticaban la suerte de los reyes y de los pueblos. Entonces, por eso, como que, uy, de acuerdo, se alinearon los planetas y entonces ahora me va a pasar esto, este mes me puedo enamorar o qué sé yo. Y aquí vemos en Daniel 2, 27 y 28 la respuesta de Daniel. Dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Recuerden que cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, él hizo traer a todos los sabios, astrólogos y no sé qué, pues, que estaban ahí en Babilonia, y esa fue la respuesta de Daniel. Él le dijo, o sea, él estaba como tumbando toda esa idolatría y esas creencias que ellos tenían, como no se equivoquen. Nadie, ni ninguna, ahí dicen, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él te va a mostrar lo que va a acontecer. Entonces, ahí estaba Daniel como preservándose en medio de esa idolatría y astrología, confiando aún en el Dios verdadero. Entonces al principio ellos decían como, uy no, eso es pecado, eso es terrible, eso no sé qué. Pero poco a poco se fueron mezclando al punto de que a cada tribu de Israel le asignaron un signo zodiacal. O sea, ya fue una mezcolanza brava. Y dice en Jeremías 10:2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y hay mucha gente hoy en día, hay hasta cristianos que leen el horóscopo y que si nació en tal fecha, que si es Virgo, que si es Leo, Cáncer, no sé qué. Entonces ahí está la advertencia del Señor de tengan cuidado porque, o sea, eso es fuerte, toda esa santería y todas esas creencias son fuertes, pero poco a poco ellos se fueron mezclando tanto que uno de los nombres de los meses de su calendario tiene el nombre de Tamuz, que era un dios de eso. O sea, ellos sí tenían como una interpretación del universo y de los astros, pero no como astrología, sino como astronomía. Porque hay varios versículos donde dice, o sea, la astronomía es el estudio del universo y de los astros, pero como que, ay, por la posición del sol, va a llover, el clima, cómo nos influye eso en la vida diaria. La astrología es más a la adoración de esos astros y de todo lo que está allá. De la cantidad de gente que se fue a Babilonia, cuando el rey Ciro dijo, vuelvan, adivinen qué porcentaje volvió. Pero 50, 60, Y 30. porque Ciro, aparte de Como la el voluntad de 10%. Dios, porque dijo, ay,
váyanse. Porque ese fue lo que Dios ya había establecido, ahí se cumplían los 70 años. O sea, fue algo más, no fue de pronto, ay, no, es que ese pueblo está creciendo mucho, entonces mejor que se... No, de hecho para ellos fue un problema la nación judía, pero porque se devolvió el 5%. Se devolvió el 5% y obviamente pasaron 70 años, o sea, imagínate, Ezequiel se fue a los 25 y ya se casó o era casado. Digamos que ha tenido hijos a los 5 años, porque ya estaba en edad de merecer. Entonces, ese hijo que nació a los 5 años del cautiverio, en 70 años obviamente también ya se había casado y también había tenido hijos y había tenido nietos, ¿sí? Entonces, cuando el rey Ciro les dice vuelvan, es como si una familia mexicana así todas de escasos recursos se va a Nueva York, tienen su empresa, tienen todo y tienen hijos e hijos y tienen nietos y le dicen ahora a esos nietos, váyase para Pachuca que allá está todo roto y destruido y mire a ver qué van a hacer, o sea, ¿sí? Uno dice como, ay, ¿por qué no se devolvieron? Pero realmente era una decisión difícil y la ida a Babilonia fue obligada, pero la vuelta no fue obligada. Él les dijo, los que quieran, vayan, hagan su templo, hagan sus cosas, hagan no sé qué. Pero realmente para esos reyes de Babilonia, al comienzo, el pueblo judío fue como una piedra en el zapato. Porque ellos tenían la idea de que nos traemos gente de aquí, de allá, de acá, no sé qué, y bueno, nos van a hacer crecer económicamente y todo. Y entre tanta mezcolanza, pues ellos van a olvidar sus dioses y todas sus creencias, no sé qué, y se van a volver a los dioses babilonios. Pero resulta que el pueblo judío no hizo eso. Imagínense tanto que hicieron ese texto escrito que es como sellado en piedra, el Talmud babilónico, que hasta el día de hoy ellos lo preservan y lo enseñan. Y ellos hicieron sus escuelas para rabinos, o sea, ellos perpetuaron la religión. Para la gente de Babilonia y de Asiria, entonces ellos eran como, ay, tengamos un Dios para que las mujeres puedan tener hijos. Tengamos un Dios para que los enemigos no nos ataquen. Tengamos un Dios para que no sé qué. Pero como ya no les quemamos la ciudad, no los trajimos lejos, es como que ese Dios suyo no funciona. Entonces, pues olvídese de ese Dios. Como que todos los factores daban para que ellos dijeran, no, pues qué Dios ni qué nada, ¿para qué le oramos a ese Dios? Y vea, nos llevaron cautivos, nos quemaron el templo, la ciudad, o sea, daba como para que ellos se olvidaran, pero al contrario, como Dios dejó a esos profetas, dejó a Ezequiel, dejó a Daniel, ellos siguieron dándole aún mucha más fuerza los propios judíos y ahora sí como con ese desazón de decir, oiga, la embarramos, ahora busquemos de verdad a Dios. Entonces, para los babilonios y para todas esas naciones fue muy raro que Israel se siguiera preservando en la parte religiosa, en la parte cultural y en la parte física, porque ellos seguían tratando de casarse entre ellos. Ellos no fue que se mezclaron tantísimo, sí se mezclaron, pero no tanto. Entonces, cosa de que cuando cuando Ciro les dice vuelvan, ellos dicen, a ver, vivo en Babilonia, vivo en Nueva York, y tú me estás diciendo, yo tengo acá mis empresas, y ustedes saben que inclusive en la Segunda Guerra esa fue como la rabia de Hitler, porque ellos eran muy prósperos, ellos tenían bancos, ellos manejaban la economía, y los alemanes estaban ahí en la calle como muertos de hambre. Entonces Hitler dijo, a ver, esta gente como que no. Y aún así después de siglos y siglos y siglos, esa comunidad judía en Babilonia, o sea, perduró. Y obviamente los que se devolvieron, pues sí, tenían que reconstruir el templo, reconstruir el muro, porque se había quemado, que fue cuando volvió Nehemías a reconstruir el muro. Pero ellos siguieron ahí muy, muy vulnerables a siguientes guerras. Después vinieron los romanos, después vinieron los griegos, después los romanos, después, o sea, ellos eran muy vulnerables, mientras que los que se quedaron acá siguieron gozando del favor del gobierno. Entonces a ellos no les quemaron sus sinagogas, a ellos no los persiguieron, no sé qué. Entonces la población en masa, o sea, si se devolvió solo el 5%, a la época de Esther el 95% de los que se han venido y multiplicado muchísimo estaban allá en Babilonia, que después fue el imperio persa. Entonces, en cierta forma, como que eso hizo que el pueblo se preservara. Y por eso era súper peligrosísimo que en la época de Esther exterminaran a los judíos, porque aquí solo había el 5%.
y ellos eran una cultura muy fuerte, como vimos antes, estaban los sabios, estaban los intelectuales, los rabinos, los no sé qué. En cambio los de acá eran como, bueno, los que quisieron devolverse y construir el muro y esas cosas, eran como los pobrecitos. Entonces, en cierta forma, en la época de Esther, Dios preservó a toda la nación judía porque casi todos estaban ahí. ¿Ves? Entonces, fue difícil para el gobierno, pero al fin aprendieron a convivir ahí y cumplieron lo que Dios dijo: hagan casas, cásense, siembren, tengan dinero, pero al fin tampoco quisieron volver. Entonces sí es para nosotros como, o sea, yo antes lo leía como, ay, pero ¿por qué no volvieron? Pero ¿por qué no volvieron? Pero si uno mira el contexto de esa gente, los que nacieron ya en Babilonia y eran muy prósperos y les dicen, váyase allá a ese pueblito y está todo roto, no sé si alguna de nosotras se hubiera devuelto o se hubiera quedado. Era una decisión difícil. Entonces, bueno, ahí vemos la influencia de Babilonia en el pueblo de judío, de costumbres que adoptaron hasta el día de hoy, pero también lo vemos en nuestro entorno, porque realmente todas nosotras, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero estamos viviendo en un Babilonia, estamos viviendo en un lugar muy próspero, nosotros tenemos libertad religiosa, todas tenemos copias, yo no sé, en mi casa hay como más de 10 Biblias, o sea, cada uno tiene más de dos, más todas las que tenemos en internet, o sea, hay libertad de culto, no nos van a perseguir por venir a la reunión, y a veces toda esa comodidad nos hace olvidar lo que decíamos antes, esa frescura de la relación con el Señor y de mi ministerio, porque yo tengo un ministerio en esa Babilonia, ¿sí? Como dice la Biblia, nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, así como alguien me ayudó a mí a salir del cautiverio, esa es mi misión, ayudarle también a todos los que están sin Cristo a volver de sus cautiverios, o aún hermanos en la fe que vemos que están en cautiverio y tengo que acercarme y, oye, yo estoy viendo esto, pero a veces como que no, yo me quedo aquí en mi zona de confort. ¿Para qué le va a decir a Anita para qué la va a molestar a Anita diciéndole que está orando mal si me gana un problema? Entonces ahí está la valentía también de los profetas de decir, sí, o sea, los odiaban, pero ellos se atrevían a decir la palabra de Jehová. Entonces, bueno, lecciones, lecciones para nuestras vidas. Y ver ese Dios, el Dios de esta historia es el Dios de mi historia.